Hola, me llamo Carol, soy médica veterinaria, actualmente doctoranda de la Universidad Federal de Santa María, localizada en Río Grande do Sul, en Brasil. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los efectos del uso de fitonutrientes en la dieta de ruminantes lecheros, una revisión sistemática de los últimos 6 años. Como introducción, hablamos un poco sobre la ganadería lechera, aspectos relacionados a nivel global y también en la pesquisa brasileña, con sus reflexos en las pesquisas de todo el mundo. Entonces, en Brasil tenemos Embrapa, que es una institución de pesquisas orientadas a innovaciones en todos los sectores agropecuarios. En los últimos años, como se puede ver en este slide, tenemos en el año de 2021 2022, hablando sobre el tema de salud única, un concepto relacionado a sustentabilidad, con objetivos relacionados con desenvolvimiento desde las oportunidades tanto en el propiedad rural como en las empresas, atendiendo los consumidores. Entonces, cuestiones socioeconómicas y ambientales confrontan las estrategias de producción de leche, incluyendo los riesgos, principalmente los riesgos asociados con el uso de promotores de crecimiento o también antibióticos en la ganadería. Entonces, la pesquisa con posibles alternativas está una tendencia para las próximas décadas. Además, tenemos las reducciones, las emisiones de carbono, que es un nuevo desafío para el sector. Entonces, la pesquisa sobre las emisiones y también la reducción de emisiones con efectos para producir más o menos leche. Entonces, el leche tiene un apelo funcional, también relacionado a sus características nutricionales, pero siempre en pensamiento lo ambiente, las cuestiones sociales y económicas. Entonces, esto está llegando al consumidor. Entonces, como posibles soluciones serían los aceites esenciales una alternativa para la producción pecuaria. ¿Cuáles son los beneficios del uso de estos fitonutrientes a nivel ruminal, metabólico y productivo? Tenemos nuevas y antiguas también restricciones de mercado. Mira, en 2006 la Unión Europea banió el uso de antibióticos. Hoy tenemos el celo antibiótico free. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos lleva a riesgos de la salud de los consumidores, posibilidades de residuos en los productos de origen animal. Son preocupaciones que traen nuevos desafíos. Por otro lado, tenemos el aceites esenciales, que poseen propiedades, composición y aplicaciones que deben ser pesquisadas. Entonces, verificamos que ya es una realidad en la industria farmacéutica, alimenticia, cosmética, agronómica y también la veterinaria. Esto con un objetivo de mantenimiento, como ya he dicho, de la salud única. Entonces, se crea un ambiente relacionado con cuestiones ambientales, al rebaño y también al consumidor, los humanos. Como problema científico, tenemos así, que los aceites esenciales, ellos poseen compuestos volátiles obtenidos de las plantas aromáticas. Son extraídos por vapor y destilación o destilación, poseen una diversidad química que está relacionada con sacaridad, cantidad y composición. O sea, un aceite esencial puede contener de 20 a 60 componentes en diferentes concentraciones, con 2 o 3 componentes principales en altas concentraciones, de 20 a 70%, de una planta solamente. Entonces, los extractos vegetales se han utilizado como aditivos en la producción animal, algunos años ya, pero sus efectos son variables en la literatura. Los sinergismos entre los productos desarrollados a base de aceites esenciales deben ser mejor explorados. Al eso, tenemos el sinergismo de estos componentes. Entonces, misturar diferentes aceites esenciales pueden potencializar los efectos. Entonces, debido a gran variedad de los compuestos y las dosificaciones utilizadas en los estudios, los resultados obtenidos hasta el momento son inconsistentes e incluso contradictorios, lo que señala la necesidad de realizar más investigaciones in vivo para aclarar temas con el efecto de los extractos vegetales. Muchos estudios son realizados in vitro. Entonces, hoy tenemos una tendencia de aumentar los estudios realizados en animales en vivo, con diferentes categorías, especies y objetivos de producción. Hablando de objetivo, en esta revisión tenemos como objetivo proporcionar una visión general de los efectos de uso de aceites esenciales como fitonutrientes en la dieta de animales lecheros, específicamente en la relación con los parámetros de ingestión de alimento, digestibilidad aparente total, emisión de metano y la producción de leche. Como metodología, realizamos una investigación bibliográfica y seguidamente a la descripción del estudio. El portal periódico Escapes do Brasil se utilizó para realizar una búsqueda de literatura electrónica, incluyendo la base de datos Scopus, Elsevier y Web of Science, desde octubre de 2022 hasta enero de 2023. La consulta
de búsqueda consistió en la combinación de términos de investigación, palabras clave, con operadores booleanos. Principalmente términos relacionados a la especie o grupo animal, relacionados con la característica variable, las variables, y relacionados con el componente alimenticio a avaliar. Entonces, ¿qué se quedó así? En relación al grupo de animales, o utilizamos ruminantes, vacas lecheras y ganado lechero para búsqueda. En relación a la característica avaliada, tenemos producción de leche, desempeño productivo, emisión de metano y fermentación ruminal, principalmente. En términos relacionados al componente alimentario evaluado, tenemos principalmente aceites esenciales, fitonutrientes, compuestos bioactivos, nutracéuticos y compuestos vegetales. Para incluir los estudios a nuestra base de datos, utilizamos solo considerando estudios in vivo, utilizando vacas, ovejas, cabras o búfalas lecheras. Solo se incluyeron estudios que utilizaron aceites esenciales puros o mezclados de aceites esenciales como aditivos alimentarios. No se consideraron estudios que no recolectaron datos sistemáticos. Revistas entre los años de 2018 y 2023. El texto completo del artículo está disponible en la Internet. El artículo que presenta datos sobre el rendimiento de los animales y el consumo de materia seca. El estudio debe contar con un grupo control para la comparación de datos. Y los autores proporcionan la metodología y también las referencias utilizadas. Como factores de exclusión, fueron verificados artículos fuera de la temática, sin resumen, revisiones o metaanálisis, experimentación in vitro y artículos repetidos. Entonces se quedó en datos y Scopus Elsevier 83 artículos, con adición de artículos buscados en Web of Science 192, totalizando 275. Registros seleccionados por título 116. Utilizamos la aplicación de los factores de exclusión y registros identificados mediante la búsqueda de datos, totalizando al final 36. Este es el diagrama de flujo prisma de selección del estudio y procesos de inclusión y también de exclusión. Inicialmente, los datos referentes a la identificación del trabajo fueron alocados en una planilla del Excel, conteniendo delineamiento experimental, cantidad de animales, paridad, días de lactación, base alimentaria, consumo de materia seca, peso corporal, puntuación de condición corporal, número de tratamientos, tipo de aceite esencial o componente activo utilizado, dosis suministrada, periodo de experimental. En la secuencia tenemos los datos sistemáticos evaluados por cada autor. Producción de leche individual, porcentaje de grasa, proteína y lactosa de la leche, leche con congestión energética, eficiencia alimentaria, consumo de materia seca, digestibilidad aparente de la materia seca, emisión de metano, producción de ácidos grasos volátiles en el rumen, porcentaje de acetato, propionato y butirato. Saliento que solo se incluyeron parámetros que fueron informados en al menos 10 estudios, o sea, más del 27% de los 36, con excepción de la emisión de metano, tener en vista que pocos artículos que fueron seleccionados evaluaron esta variable. En ese sentido, llegamos en la fase de revisión de esto completo con base en la relevancia, calidad, delineamiento experimental, tratamientos y análisis de datos. Resultados y discusión. Primeramente tenemos las observaciones preliminares de nuestro banco de datos. De los 36 estudios seleccionados, 81% utilizó vacas lecheras, 10% aproximadamente ovejas, 8% aproximadamente búfalas y 2% aproximadamente cabras. La mayoría de los estudios contenía de 21 a 30 animales como N amostral, con un mínimo de 4 animales y con un máximo de 140 animales. Consideramos la duración del periodo experimental como estudios con menos de 60 días y con más de 60 días. El periodo de ciclo productivo de mayor ocurrencia fue el periodo de lactación, con el 84% de los estudios, seguido del periodo de transición, en 13%, y solamente uno estudio evaluó ambos los periodos, tanto lactación como transición. En cuanto al tipo de aditivo, 56% aproximadamente utilizaron mezclas de aceites esenciales y 27% proporcionaron aceites puros. Y 16% utilizaron una combinación de aceites esenciales y otro aditivo, como leveduras, enzimas, oligoelementos o monoxina. Los compuestos bioactivos de mayor ocurrencia fueron eugenol, carbacriol, timol, cinamaldehído, capsaicina, linalol, pecimeno, anetol, vanilina y limoneno. En relación a la ingesta y la digestibilidad de los alimentos, los 36 artículos seleccionados, apenas 28 estudios
evaluaron la ingesta de alimentos. Se observó que el 51% no presentó efecto. En general, el uso de fitonutrientes no interfirió en el consumo. Ya en relación a digestibilidad, apenas 20 trabajos evaluaron esta variable, siendo 50% con presencia de efecto cuando los animales fueron tratados con algún tipo de compuesto bioactivo. De esta forma se observa que las márgenes son muy apretadas en la presencia o la ausencia de efecto en la literatura. En este caso, fue utilizado una mixtura de aceites esenciales con bioflavonoides y taninos, y fue avaliada la producción de metano, en este caso in vitro, y in vivo la producción, la eficiencia de producción de gado lechero. El aditivo utilizado fue un blend de clavos, cilantro y geranios, donde fue suministrado 10 gramos vaca día. Observa así que en el cuadro A tenemos la producción de leche, ¿sí? Y en naranja tenemos el grupo tratado con fitonutrientes. A partir de la tercera semana observamos un aumento de la producción de leche en animales tratados hasta la semana 10. A partir de eso, el efecto retorna a partir de la semana 13ª. De la misma forma, observamos la ingesta de alimentos en el grupo que contenía aceites esenciales y los bioflavonoides y taninos. Observamos una reducción de la ingesta de alimentos. De la misma forma, como aumento de la producción de leche. Entonces, la eficiencia de conversión alimentar se quedó mayor en el grupo tratado a partir de la tercera semana hasta el fin del periodo experimental. En este caso, tuvimos efectos positivos. En relación a la ingesta y digestibilidad de alimentos, tenemos otro estudio sobre utilización de orégano y carvacrol, no presentando efectos en la fermentación ruminal, la utilización de nutrientes, la emisión de metano, la producción de leche y también la composición de ácidos grasos en leche de vacas lecheras. Entonces se utilizó 50 miligramos por kilo de materia seca de orégano y carvacrol y no fueron observadas como una estrategia viable para mejorar la eficiencia alimentar, entre otros. En este otro momento se utilizó el capsaicina como oleoresina, el clavo como aceite esencial sobre el metabolismo, la performance de lactación y en las emisiones de metano entérica en vacas lecheras también. El consumo de materia seca y la producción de leche y la composición de leche no se vieron afectados por la suplementación con estos aceites esenciales y fueron suministrados más de una dosis, entonces 150, 300 y 600 miligramos por vaca al día no presentó efectos. En relación a la producción de leche, de los 36 trabajos descritos en esta base de datos, al 51% aproximadamente no muestra efecto en la producción de leche. En este caso, la performance y las emisiones de metano en vacas lecheras alimentadas con orégano o té verde como aditivo alimentario. La inclusión de orégano en 10 gramos vaca día y té verde 5 gramos día por vaca en la dieta no alteró la producción de leche, la eficiencia de producción y la mayoría de las características de leche. Entonces, en otro caso, la influencia de la suplementación de alimentos funcionales sobre el parámetros de eficiencia de producción de leche, la eficiencia de alimentación, los metabolitos sanguíneos y la salud de las vacas lecheras, Holstein, durante el medio de lactación. En este caso, fue utilizado fitonutrientes encapsulados a base de cinamaldehído, taninos condensados, capsaicina, piperina y curcumina, suministrando 35 gramos vaca día. Observamos la mejora del rendimiento de la lactancia y la eficiencia alimentaria desde la semana 2 hasta la semana 10. Entonces observamos una mejora, pero también observamos que las márgenes nuevamente están muy apretadas. Apenas 51% no muestran efecto, ¿no? En relación a la composición de leche, en general se observó efecto no se observó efecto en los porcentajes de grasa, proteína y lactosa.
Los trabajos que muestraron un aumento en la producción de grasa y proteína especulan que esto podría estar relacionado con un cambio en el perfil de ácidos grasos del rumen. En este caso, utilizando fitonutrientes a base de eugenol, acetato de ginaril y cilantro, y los fitonutrientes a base de semilla negra, manzanilla y orégano. Sin embargo, los autores explican que las razones para las diferencias en la composición centesimal de leche no son claras, porque el propionato ruminal y las concentraciones de glucosa en sangre observadas no vieron afectadas por el tratamiento. Entonces, hasta un momento no se sabe cómo que los aceites esenciales son capaces de cambiar pequeñas alteraciones en la composición de leche. En este caso, utilizando timol, eugenol, vainilla y limoneno como fitonutrientes en la dieta. Sobre la producción de ácidos grasos volátiles en el rumen y la emisión de metano, los estudios que observaron estas variables fueron apenas 19. En la mayoría, 63%, no observó efectos sobre la producción de ácidos grasos volátiles en el rumen. La ausencia de efectos se observó para la concentración molar de propionato, butirato y acetato. Entonces, nuevamente, lo que pasa en la composición también se observa en la producción de ácidos grasos en rumen. Sobre la emisión de metano, observamos apenas 236, 9 estudios evaluaron la emisión de metano frente a la utilización de fitonutrientes. Creo que esto se da por tipo de equipamiento necesario para mensurar las emisiones. Entonces, esto es un equipamiento que está trayendo mucha innovación en la pecuaria, pero no está al alcance, acceso de todos los pesquisadores. Tenemos algunos polos que hacen ese tipo de análisis. Entonces, de estos 9 estudios que conteníamos en nuestra base de datos, 55% observaron un efecto al agregar compuestos bioactivos en la dieta de ruminantes lecheros. En este caso, trago ejemplo de fitonutrientes a base de clavo o cilantro, el genol, acetato de geranilo y hojas de chopo eucalipto. Entonces, tenemos márgenes apretadas pero positivas en relación a sus efectos en la emisión. Lembrando que considera-se ausencia o presencia de efecto. ¿Sí? No tenemos como aclarar si es positiva o negativa. Tenemos un estudio más aprofundado. Finalmente, las consideraciones finales. Observamos que los artículos seleccionados mostraron una ausencia de efecto al añadir compuestos bioactivos en la alimentación de ruminantes en cuanto a la producción de leche, el porcentaje de grasa, proteína, lactosa de leche, el consumo y la producción de ácidos grasos volátiles. Sin embargo, la mayoría de los investigadores informaron la presencia de efectos en la eficiencia alimentaria, como yo relaté en relación al aumento de la producción, la menor ingesta de alimentos. Pero en relación directa a la producción de leche, no específicamente. En la emisión de metano tenemos efecto en relación a utilización de fitonutrientes, pero más pesquisas son necesarias para aclarar realmente los efectos si son positivos, en fin, sobre la utilización. Porque tenemos limitaciones en esta revisión, pero el alto grado de heterogeneidad en la base de datos no permitió una comparación metaanalítica. Nuestros resultados observados en la literatura también son inconsistentes y contradictorios. Tenemos
márgenes mucho apretadas, 50%, 51%, ¿sí? Entonces, existen dificultades para interpretar los resultados y identificar mecanismos de acciones de cada componente bioquímico. Tenemos observaciones prácticas, pero precisamos ir un poquito más a fondo. Hipotéticamente, pequeños efectos a nivel de salud general podrían ser considerados para investigaciones futuras, con el fin de esclarecer y comprobar los efectos descritos en otros modelos experimentales. Entonces, análisis de metabolitos sanguíneos relacionados a estrés oxidativo, por ejemplo. Entonces, tenemos mucho camino ainda para verificar nuevos resultados y sí, resultados positivos probablemente. Los estudios son encorajadores, pero por hoy es esto. Gustaría de agradecer principalmente a la universidad, tanto la Universidad Federal de Santa María como la Universidad de Estado de Santa Catarina, al programa de posgrado y al grupo de pesquisa. También gustaría de agradecer a la revista MVZ Córdoba por publicar nuestro trabajo y a las empresas de financiamiento brasileras gubernamentales, el CNPq y también la CAPES. Estoy a disposición para cualquier dudas que tengan y agradezco a todos.